los estereotipos laborales trans en Colombia. Pues su creador es Jorge Arias, estudiante de la Maestría de Cultura Urbana de la Universidad Distrital, y vamos a hablar de lo que ha creado aquí. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Simón y a la mesa, muchas gracias por el espacio, todo muy bien. Oiga, cuéntenos de dónde surge la idea de crear este podcast. Bueno, surge de mi proceso académico, como mencionabas, de la Universidad Distrital, de la Maestría en Comunicación, Educación y Cultura Urbana, y dentro de mi proceso personal y cuando nos dicen en la maestría la posibilidad de investigación, creación y de pensar en una problemática social en la cual nuestra investigación pueda tener un impacto social, eh, yo pienso desde mi rol como persona LGBT y digo, ¿cuál de las temáticas o problemáticas LGBT es la que más trabajo necesita en este momento para la sociedad? Y creo que ahí es donde con varias personas LGBT de mi entorno llegamos a la misma conclusión, y es las condiciones de vida de la población trans. De ahí es donde surge un poco mi interés en el tema, y pues a través de la revisión de varios documentos, de varias experiencias, es un tema apasionante, es un tema que tiene muchos ángulos y muchos matices, entonces es de ahí donde viene ese interés. Es Jorge, Laura. Jorge, ¿cómo hicieron la tarea de distribuir todos estos temas? Porque se quedarán cortos al momento de hablarlo. ¿Cómo están distribuidos los episodios? Sí, mira, ese es un tema que fue de bastante complejidad al momento de estructurar la investigación, pero considerando que es pues relacionado con la cultura urbana, lo que se hizo fue tomar varios conceptos teóricos epistemológicos con relación a este campo de la cultura urbana, y fue aterrizarlos a la problemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer capítulo habla sobre el estereotipo como tal, que es un estereotipo que se considera estereotipo trans laboral, y pues se hace todo este abordaje sobre las cotidianidades de las personas trans. Luego vas a encontrar a través del podcast algunos relacionados con autorreconocimiento, identidad, con proyecto de vida, con dignificación del trabajo sexual, o dignificación pues también desde la perspectiva de ampliar las posibilidades laborales de las personas trans, el derecho a la ciudad, que es súper importante, ya que este nos permite entender que la ciudad hasta el momento no ha sido pensada para las diversidades, y pues la necesidad que hay de avanzar en eso. Y el último capítulo, que para mí es el más importante, y es la visibilidad. Usualmente cuando en comunicación hablamos de visibilidad no entendemos muy bien de qué se trata, y en este caso la posibilidad de ampliar las cotidianidades trans se puede lograr justamente desde esa visibilidad. Entonces ese es el recorrido que se ha hecho desde la cultura urbana para lograr que pues se pueda visibilizar justamente a la población trans y sus problemáticas. Jorge, ¿junto a quién creó este podcast? No, fue completamente proyecto personal, pero aquí sí quisiera también destacar mucho y agradecer a las organizaciones sociales que se le midieron a contar sus experiencias. Cuando uno habla del tema trans, hay unas complejidades justamente por la segregación histórica, y a pesar de esas dificultades, quiero agradecer a la Fundación GAT, por ejemplo, que me abrió las puertas para tener sus perspectivas desde el activismo trans. También quisiera agradecer desde el distrito a David Alonso, desde la Secretaría, desde la Dirección de Diversidad en la Secretaría de Planeación, a Gabriela Espinosa como activista independiente, a Brigitte Baptiste también desde la Academia, siendo una de estas mujeres trans bastante visibles pues desde los últimos años. Entonces diría que la producción y toda esa parte como de montar el podcast es mía, pero sí es un podcast que está desarrollado desde las voces del activismo local y pues en algunos casos nacional. Entonces es un trabajo colaborativo bien interesante. Dentro de esas historias, dentro de esas vivencias, dentro de todo lo que se expone en este estéreo trans, ¿qué es lo que más le ha llamado a usted la atención? No solo como creador de esta idea, sino también como persona. Yo creo que desde mi acercamiento, a pesar de ser una persona LGBT, soy una persona que antes de hacer este podcast era muy ignorante en el tema. Entonces creo que hay muchas oportunidades de educación, de sensibilización, incluso no solo para el público general, para las personas heterosexuales, para las personas cisgénero, sino que dentro de
la misma comunidad LGBT hay mucha necesidad de expandir los conocimientos y las experiencias de vida trans. Entonces eso es lo que más me ha llamado a nivel personal la atención, pero también las mismas conclusiones de mi investigación son muy interesantes llevadas a la vida cotidiana y a mi vida personal. Dentro de esas, por ejemplo, está la necesidad de trabajo colaborativo. Yo personalmente trabajo en el sector privado y pues tengo unas experiencias laborales súper diferentes, pero dentro de ese mismo sector privado veo una necesidad muy grande de involucrarse más en este tipo de problemáticas y de aportar desde el trabajo colaborativo. Es en grosso modo lo que puedo ver y llevar a mi vida personal, por ejemplo. ¿Dónde se puede encontrar todo este público con este podcast? ¿Ya está en redes? ¿Ya está publicado? Sí, el podcast ya está disponible. Sé que para algunas personas el acceso a Spotify no siempre es tan común, pero ya está en Spotify, que pues es una plataforma que permite comodidad al momento de escuchar este tipo de material. Pero también para quienes no cuenten con Spotify, el podcast está disponible en YouTube de acceso totalmente gratuito, entonces pueden encontrarlo como @estereotranspodcast en ambas plataformas. Pues le agradecemos a usted muchísimo por sumarse a esta conversación y vamos a presentarles a todos ustedes, o más bien presente usted este podcast en su primer capítulo de Estereotrans, pues para todos los oyentes de esta Bogotá Radiante en DC Radio. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la entrevista. Quisiera, pues como parte de esa presentación a este primer capítulo, invitarles a que lo escuchen y no solamente que sea el podcast su acercamiento con esta problemática, sino que también busquen diferentes insumos, hablen con las personas para aportar a esa cotidianidad de las personas trans en la ciudad. Este primer capítulo lo que busca justamente es eso, y es visibilizar que la cotidianidad, hacer que las personas trans sean más visibles en nuestras cotidianidades, es ese primer gran paso para lograr superar su naturalización espacial a ciertos espacios. Y un breve comentario adicional ya para cerrar esta intervención es: el problema no es que las personas trans ejerzan el trabajo sexual, justamente por eso se trabaja en su regulación en sus óptimas condiciones, sino que la problemática real está en que estén segregadas históricamente y limitadas a estos espacios únicamente. Entonces, para quienes deciden hacer el trabajo sexual como su labor de sustento autónomamente está bien, pero sí tenemos que trabajar como sociedad en ampliar esas posibilidades laborales. Entonces, muchas gracias y espero que disfruten del podcast. Gracias a toda la mesa. Estereotrans, el resultado de la